Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, siempre todos los jueves llevándoles información, análisis de calidad, y en esta oportunidad recibo a mi próxima invitada, la segunda invitada del día, que además siempre me honra tener en el programa y siempre es un gusto conversar con ella, que es Teresa Albano, abogada con estudios en Derecho Público y Legislación del Menor, exdirectora regional para América y el Caribe por UNICEF, pero además con una amplísima experiencia en política y sobre todo para el tema con el que yo quiero comenzar a hablar con ella, también tiene una experiencia, que es precisamente todo esto alrededor de la llamada unidad. Todos sabemos que Teresa tuvo un rol importantísimo en un momento clave para la oposición venezolana, pero además fue protagonista y testigo de ese proceso y precisamente entiende lo que en algún momento fue esa unidad y lo que hoy necesitamos como unidad y que se entiende por ello. Así que bienvenida, Teresa, gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Siempre también es un gusto verte y seguirte más o menos. Gracias, Teresa. Comenzamos por déjame decirte, para mí verte a ti tan joven, tan consubstancializado, con una línea política me da mucha esperanza. Gracias. Uno aprende quién sabe, y eso es lo importante, Teresa. Quiero comenzar con la reflexión con la que te presentaba, Teresa. Tú tuviste un rol, y me permite que te cite con la confianza, tú tuviste un rol fundamental en el proceso, digamos, de conformación de la Mesa de la Unidad Democrática, pero además de procesos que fueron fundamentales para éxitos que se tuvieron, pero que hoy pareciera que no son lo que el país necesita, por múltiples razones, pero en particular por la naturaleza del régimen que enfrentamos. A la luz de esa experiencia que tú tuviste y lo que está pasando hoy, ¿cómo entender este concepto de la unidad? Que lo dicen tanto, lo repiten tanto, es un cliché, casi un fetiche, pero que se ha convertido lamentablemente en un significante vacío por la manera como se ha utilizado indiscriminadamente. Mira, Pedro, en el año 2011 a mí me pidió el doctor Ramón Guillermo Veledo que formara parte de la comisión preparatoria de las primarias, que se celebrarían en el año 2012, todavía sin fecha. Yo le dije que yo no era la persona para eso, que a mí me interesaban las políticas públicas. Yo había estado en un ministerio, había estado en los organismos internacionales, siempre tratando de definir, programar, apoyar políticas públicas en determinadas áreas. Él me insistió mucho, debo decir con algo de vanidad y poca modestia, que 3 veces me lo sugirió, me lo pidió, hasta que yo por fin dije que sí, y él me dijo algo: todos los partidos están de acuerdo en que tú presidas las primarias. Digo, bueno, yo creo que ustedes están equivocadísimos, se van a dar cuenta, a mí no me interesa la parte electoral, a mí me interesan otros temas. Bueno, acepté. Se organizó, se creó una comisión. ¿Y qué era en relación con tu pregunta? Lo más importante, ahí había un propósito que unía a todos, que era celebrar unas primarias para presentar el candidato de todos esos partidos a las elecciones presidenciales que se debían efectuar de seguida. Y yo debo decir que ese propósito, esa unidad de propósito, era lo que le daba cohesión a ese grupo. Allí no se pensaba nada sino en organizar unas primarias, seleccionar el precandidato presidencial de los partidos de la oposición que estaban reunidos en la MUD y los candidatos a gobernaciones y a 333 alcaldías para aquel momento. O sea que fueron miles de postulaciones que recibió la comisión de primarias
¿Que hubo dificultades? Muchas, Pedro, muchísimas. Siendo yo una persona independiente y mujer metida en ese mundo, que es un mundo fundamentalmente masculino y además de personas todas afiliadas a partidos, era bastante difícil. Pero quizás por mi edad y sí era una persona respetada. La comisión trabajó muy bien, cumplimos nuestro cometido, se hicieron unas primarias muy exitosas, a pesar de las amenazas del gobierno de Chávez, amenazas de todo tipo, te quiero decir. Y la misma noche del día 12 de febrero del año 2012, recibimos el disquete de manos del Consejo Nacional Electoral y pudimos anunciar esa noche que Enrique Capriles había sido seleccionado por 1.900.000 votos como el candidato de la oposición para las elecciones presidenciales. Y naturalmente después todos los candidatos que fueron seleccionados para gobernadores y para alcaldes. Eso se hizo en los días subsiguientes. O sea, ¿por qué funcionó? Porque solamente había un propósito, que era seleccionar los candidatos. Después vinieron todos los problemas. Yo acompañé, porque yo seguí como asesora de la MUD en los siguientes meses. Acompañé, siendo asesora de la MUD, absolutamente ad honorem, acompañé el proceso de la campaña electoral. Enrique siempre me decía, yo te debo a ti esto. Le digo, no me lo debes a mí, se lo debes a 1.900.000 personas que votaron por ti. Ahora, yo permanecí todavía 2 años más en la mesa de la unidad y me salí cuando vi que se empezaban a difuminar los intereses. Cada quien tenía, y bueno, y efectivamente en el año 2014, con la salida de Ramón Guillermo Aveledo de la mesa de la unidad, también yo salí y me dediqué a otras actividades. O sea, para concluir, esa unidad tenía sentido porque tenía un solo objetivo, que era ir a unas elecciones y confrontar al gobierno de Chávez. Ahora, Teresa, ciertamente era un momento histórico, era la coyuntura del momento y se entendía de esa forma. Pero pareciera que ya eso hoy no solo es incompatible con el régimen que enfrentamos, sino que además, claramente, esa es una ruta que se cerró por múltiples razones, comenzando por el propio régimen que se cerró. Y vemos como hoy precisamente eso pareciera ser una especie de debate o de pugna interna, porque bueno, hay un sector que dice que aún sin que eso sean elecciones hay que ir, porque bueno, porque es una ventana, porque es una rendija, porque es un huequito que uno no puede dejar que regalárselo al régimen. Frente a todo esto, la gente obviamente está muy confundida, porque la gente dice, bueno, ya va, la persona que fue víctima directa del régimen en 2 oportunidades en un proceso electoral, que fue capaz de hacer lo que hizo, hoy nos pide que sigamos confiando en una ruta que ya no va a dar resultados y que además de la cual el régimen aprendió, porque hay que decir, el régimen entendió que la derrota del 2015 en la Asamblea Nacional era una derrota que podía haber sido mortal, por eso actuaron tan rápido. Y ya este escenario probablemente no se va a repetir como algunos quisieran que se repitiera. Frente a esto la gente está muy confundida, Teresa. Y no hay, pareciera, oportunidad de que por esa vía se vaya a lograr el cambio político. ¿Cuál entonces debe ser el rol del liderazgo en un momento de tanta confusión, pero además donde lamentablemente para quienes hacemos política y para quienes estamos convencidos de que la democracia es una manera de expresar y que la sociedad se conduzca, debemos renunciar a los mecanismos políticos convencionales porque ya no son suficientes para derrotar un régimen como el que vive Venezuela? ¿Qué debe hacer el liderazgo, Teresa? Mira, la primera cosa que me gustaría señalar es que estoy de acuerdo contigo en destacar la gran confusión a que están sometidos la población venezolana, la ciudadanía, ante tantas voces que tienen mensajes tan contradictorios unos con otros. Son a veces, yo diría que es una perversión lo que estamos viviendo cuando tenemos voces de juristas, de abogados, de políticos, de la iglesia,
de facultades de las cátedras de Derecho Constitucional de la Universidad Central, de IDEA, el Instituto IDEA que conocemos. Es decir, son todas voces que de alguna manera responden a intereses sectoriales, en algunos casos a intereses personales. Son voces que confunden, son voces que en algunos casos, no de todos estos, pero en algunos casos tratan de disimular o de tapar los errores, las omisiones, las falencias, las corrupciones detrás de cada uno de estas interpretaciones o propuestas que están haciendo. Te voy a decir, a mí me ha llamado de manera especial la atención la insistencia desde el sector de los juristas de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central, pero también esta mañana leía una declaración, de nuestro amigo Asdrúbal Aguiar, en la cual dice que la actual Asamblea Nacional y sus autoridades no tienen periodos constitucionales que se agoten, ¿verdad? Sino que como la Constitución ha sido desmantelada, yo no sé cómo una Constitución se desmantela, pero por eso subrayo la palabra, entonces debe continuar el status quo as it is, como está actualmente, y continuar el... Pero es que esto lo dice el doctor Aguiar y lo dice la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central. De alguna manera lo ha esbozado el doctor Duque Corredor. Yo no sé qué va a decir el bloque constitucional próximamente. Entonces, mira, esto yo como abogado me dedico especialmente como a estudiar las expresiones que vienen de ese mundo, que es el mundo del derecho, ¿verdad? Y son todas muy confusas. Casi todos ellos coinciden en que el sistema electoral venezolano no tiene absolutamente ninguna posibilidad de salvación sin que haya una intervención que dedicaría demasiados meses para reestructurarlo, reacomodarlo. Con el actual autoridad del Consejo Nacional Electoral no se puede hacer nada. Una autoridad administrativa írrita ha reformado una ley orgánica de los procesos electorales. O sea, todo es un desbarajuste. Eso por un lado. Después tenemos las opiniones de otros sectores, como la Iglesia, como analistas políticos, como personas del Estado llano, que piensan de otra manera. La Iglesia yo creo que ha contribuido a una gran confusión, ella misma está confundida por dentro y ha proyectado esa confusión a la comunidad. Creo que es muy grave lo que ha pasado con la conferencia episcopal. Monseñor Ovidio Pérez Morales señalaba el otro día en un programa, oiga, que no es la conferencia episcopal que son todos los obispos de Venezuela, esos son 7 los que son de la directiva. Imagínate tú que un obispo emérito haga esa aclaratoria. Entonces, realmente estamos sumidos en una gran confusión. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, ya vemos que están 3 sobre la mesa. La continuidad del régimen, la continuidad del régimen a través de un proceso electoral donde se le darán algunas concesiones a algunos candidatos, algunos sacarán, con el aumento a 270 diputados del Congreso, te imaginarás cómo será la distribución por jurisdicciones electorales, etcétera. No quiero pensar en eso. Pero por el otro lado está la otra posición, que es la de la continuidad del interinato, tal como es, porque no ha sido capaz de poder alcanzar algo que ya ni se menciona en el documento que acaba de lanzar el presidente interino sobre el Pacto Unitario para la Libertad y la Democracia. La palabra o la expresión cese de la usurpación no figura. La expresión lucha aparece 6 veces y la expresión cese de la usurpación ninguna, lucha 6 veces y elecciones libres 5 veces. Entonces, Pedro, estamos muy confundidos. No tenemos luz adecuada. La única propuesta, y no es porque somos amigos y yo pertenezco a Soy Venezuela, que rescato, digamos, la verdad, la razón, la pertinencia de la propuesta de la operación de paz y estabilización en Venezuela. Naturalmente, esto requiere
un esfuerzo muy importante de nosotros los venezolanos, porque yo debo decir que de alguna manera en conversaciones con amigos y personas de fuera, tengo muchos amigos en Colombia, algunos en los Estados Unidos, me dicen, pero bueno, ustedes lo que están proponiendo es una operación para que la hagan los del mundo internacional, para que la lleven a cabo los países, ya sea respondiendo a la responsabilidad de proteger o a la necesidad de ellos mismos preservar sus propios países, sea Colombia, Brasil y los propios Estados Unidos. Yo ese comentario lo he tomado muy en cuenta, porque siento que nosotros nos falta hacer una tarea muy importante a nivel de nuestras fronteras y de nuestra diáspora que está fuera de nuestras fronteras, en darle sentido, entendimiento y razón, como dice el Polo Margariteño, a lo que es la OPE para los venezolanos en Venezuela. ¿Cómo podemos nosotros darle significación a eso? Y ciertamente yo creo que tenemos que hacer unos ejercicios de inteligencia y de estrategia de cómo alcanzar y relacionarnos con amplias comunidades del país que tienen en su intimidad, en su más profundo, digamos, deseo, el cambio, y algunos te lo dicen como sea. Yo quiero que salgamos de esto, se me mueren los niños, se me fueron los grandes, estoy solo. Así es. Allí Teresa, justamente me quedan pocos minutos y tú acabas de dar en el clavo, porque si por un lado tenemos una posición, si se quiere, electoralista en un contexto en el que no cabe una situación electoral por las razones ya descritas, y por otro lado hay quienes argumentan entonces que frente a esto lo que hay que dejar es que continúe, quién sabe hasta cuándo, un interinato que al final, bueno, está en deuda en muchos sentidos con los venezolanos. Queda una sola ruta, que es una ruta que al final sí tiene que ver con una ruta de, si se quiere, confrontación directa hacia el régimen, de uso de presión, de fuerza y de, obviamente, un apoyo internacional que se requiere, pero que también tiene un componente interno por dos razones. Una, porque quien debe liderar ese proceso con apoyo internacional tienen que ser venezolanos, comprometidos con esa libertad, pero también porque la gente necesita no solo que se le estimule, se le motive en todo lo que significa una ruta de este tipo, sino también que se le prepare, porque es una ruta muy compleja, mucho más compleja que sencillamente ir un día a consultar o a votar o incluso participar en una farsa electoral si no tuvieran otra opción. ¿Cuál para ti debe ser la clave de esto? ¿Qué es lo que se debe hacer con respecto a la gente para, en función de eso, garantizar que una operación de ese estilo tenga éxito internacional como lo necesita, pero también que tenga la aceptación y la legitimidad venezolana para que también sea exitosa? Mira, Pedro, nosotros sabemos, tú y yo lo sabemos, que por encuestas y estudios que se han realizado, hay una insatisfacción muy grande por parte de la población en general con la situación que estamos viviendo. Todo el mundo dice, yo quiero que esto termine, yo quiero que mis hijos vuelvan, o yo me quiero, en fin, el como sea, yo creo que en esa expresión, al salir de esto como sea, la gente está expresando su total conformación o conformidad con la OPE. El como sea, para mí, que no soy extranjera, sino que soy de aquí, para mí el como sea significa incluso con una intervención militar, o ojalá sea así con la fuerza. Porque ya han visto que todos los 20 años que tenemos de elecciones, de referéndum, de plebiscitos, de consultas, no han dado resultados. Además de las protestas, de las intentonas, de los presos, de los muertos. Entonces la gente ya ha llegado a un entendimiento de que de esto hay que salir como sea. Lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros los que creemos en esta alternativa, en esta vía, es conformar de alguna manera el sentimiento de la gente en torno a esto. Yo sé que es difícil en tiempos de pandemia, pero creo que nos tenemos que animar a desarrollar estrategias nuevas, diferentes de consulta y de relación con la gente para constituir y cohesionar esa fuerza que ya está. Esa fuerza está, la fuerza interna está entre nosotros. Lo que tenemos es que tratar de organizarla.
y yo creo que nosotros podríamos llegar, llevando adelante algún tipo de este tipo de acciones, a producir cohesión entre las distintas formas de protesta que se están dando en el país. Son cientos, a veces miles de protestas cada mes, pero que no tienen hilación unas con otras. Tenemos que darle sentido político a esas protestas que salen de lo más interno, de lo más profundo del alma de una madre, de un padre, de un joven que no quiere seguir viviendo o mal viviendo o muriendo como están. Entonces, yo creo que esa es nuestra responsabilidad, las de las personas que estamos absolutamente yo convencida de que esta es la vida. Yo te quiero decir algo. En las dos oportunidades que miembros de Soy Venezuela fuimos invitados por el presidente Guaidó a reunirnos con él. Tocamos naturalmente el 187.11. Esa era la consigna prácticamente que desde febrero del año 19 Soy Venezuela ha venido señalando reiteradamente, junto con la responsabilidad de proteger, etc. Y la respuesta de Guaidó es que a mí ningún presidente me la ha ofrecido, la fuerza. Y yo me recordaba de que si el señor Churchill hubiera dejado de hacer lo que hizo, rogando, escribiendo y visitando al presidente de los Estados Unidos para solicitarle, pedirle, rogarle, suplicarle que los Estados Unidos entraran en la lucha contra el nazismo. Y después de muchas tratativas de Churchill, lo logró. Y ese fue el éxito de Normandía y de todo lo que demás pasó. Entonces, ¿sabe? Yo lo que quiero es que nosotros nos empoderemos de ese mensaje, pero lo hagamos realidad en el contacto directo con la gente aquí. Yo estoy segura que la respuesta va a ser inmensa, sobrecogedora. La mayoría de estas personas, Pedro, no tienen este contacto, no te ven a ti, no me oyen a mí, ¿sabes? Pero tú hablas y es así, están en el como sea. Entonces, así es. Pilas. Tenemos que ponernos pilas. Así es. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias siempre por tu tiempo, por acompañarnos, por tus reflexiones tan oportunas y tan realistas, pero a la vez tan inspiradoras en lo que hay que hacer. Y ese es el compromiso. Al final la libertad es tarea de todos. No podemos darla por sentada. Incluso cuando se puede perder muy fácilmente quienes la dan por sentada, y creo que el mundo nos está dando esa lección. Así que bueno, lo decía Reagan además, Ronald Reagan lo decía, que la libertad no está a más de una generación de extinguirse, y por lo tanto nos va a costar tanto recuperarla que espero que hayamos aprendido la lección cuando la recuperemos, de lo importante de cuidarla a diario. Así que gracias, Teresa, por acompañarnos. Seguro te volveremos a invitar para otro programa y siempre es un gusto. Siempre es un gusto verte a ti, Pedro. Gracias. Bien, conversábamos con Teresa Albáñez, amigos, y ya nosotros llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos como todos los jueves por la señal de Radio Caracas Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.